Estimado Helder, buen día. Me comenta, por favor, si puede escucharme. Sí, ingeniero, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Helder, ¿verdad? Está bien, ¿no? Sí, sí está bien, sí, estoy así. Bien, a ver, disculpe la demora, tuve unos problemas con mi internet. No, no se preocupe, Eh, ingeniero. ahora le comparto la pantalla, ¿ya? Le iba a comentar. Ya, usted me había comentado sobre el tema de las inercias y luego envió por ahí Sí. un PDF, ¿no? A ver, ¿cuál era su consulta Mire, mi exactamente? pregunta exacta para ir de frente es, por ejemplo, yo los modos de vibración puedo calcularlo en el eje X y en la dirección Y, diga. Y Así mi, es. y mi pregunta es, las inercias para yo hallar las rigideces, las inercias, imaginando, en su canal usted explica ejercicios igual que el docente, no solo en vigas, perdón, en columnas cuadradas y que sea la rigidez en X o sea perdón, el momento de inercia en X o la del momento de inercia en Y, va a dar lo mismo, diga, si es cuadrado. Pero imaginemos que ya sea una viga que no es cuadrada o sea rectangular o diferente dimensión, pues o en T, que sea o en L. Mi pregunta es, Ya. si yo voy a analizar la rigidez en dirección en el eje X, ¿también voy a analizar las columnas en el eje X o, o en el eje Y? Es la pregunta que no me cae hasta ahorita, no entiendo muy bien eso, ingeniero, disculpe. Ya. Su consulta es principalmente entonces por el tema de las inercias, ¿no? Sí, es una consulta que es bastante común en realidad, porque genera ciertas confusiones. Por ejemplo, a ver, vamos a ver, imagínense que tenemos esto. Ya, yo por supuesto voy a exagerar en las dimensiones, en la gráfica como tal, ¿ya? Pero imagínense que tenemos esto, son dos, va a ser como una estructura, y así, así, como está ahí. Obviamente por aquí tenemos una viga, otra viga, otra viga y otra viga. Una estructura bastante sencilla, ¿ok? Esa es la planta. Vamos a suponer que por supuesto estamos en el sistema, bueno, en el plano XY, y obviamente Z sería pues la altura. Entonces, eh, ¿cómo se toman ahí las inercias? ¿Ok? Las inercias son importantes, como usted, bueno, usted comentó el tema de los modos, por ejemplo. Por supuesto, son importantes para calcular el tema de las rigideces, ¿no? Y las rigideces obviamente conlleva calcular los modos de vibración. Entonces, vamos a indicar que esto es así. Esto, por ejemplo, no sé, 50, ¿ya? Sí, 50 está bien. Ya, 50 centímetros así. Y que esto es 30 centímetros. ¿Ok? Entonces, cuando usted analiza en el eje X, perdón, análisis en X, o por ejemplo, no, usted va a hacer el análisis sísmico en X, ¿no? El sismo en X. Sí, ¿Ok? Ya está. Entonces, lo que usted hace es tomar la siguiente inercia, ¿no? Vamos a tratar primero por estos dos, por este esquema que es bastante sencillo, de una columna rectangular. Entonces, la inercia de una sección rectangular, sabe usted que es BH cubo sobre 12, sí, ¿ok? Ahora, ¿cuál es la dimensión que se eleva al cubo? En este caso, ¿no? Si en este caso, si hablo del sigma en X, la dimensión que se eleva al cubo es la dimensión 30. que es paralela al eje de análisis, ¿ok? La dimensión que es paralela al eje de análisis. Eso es lo que se eleva al cubo, por si acaso. Es decir, yo tomaría, por ejemplo, la inercia igual a 30 por 50 al cubo, porque recuerde que 50 es paralelo al eje de análisis, sobre 12, así.
¿Se entiende eso? Sí, ingeniero, sí lo entiendo. Ok. Y si yo tengo el sismo en Y, yo voy a realizar un análisis sísmico en Y. Ok. La, digamos, la inercia es parecida, simplemente ya sabe usted de que la dimensión que se eleva al cubo es la que es paralela al eje de análisis, ¿no? Entonces sería 50 por 30 al cubo sobre 12. Y esas son las inercias que se tienen que tomar. ¿Correcto? Sí, ingeniero. Ok, entonces, bueno, eso era principalmente con respecto al tema de las inercias. Ahora, usted comentaba qué pasa si tengo una columna en L, etcétera. Bueno, Ese es el ahí ya es problema. un poquito, ya, ahí es un poquito más, ¿cuál sería la palabra? Más, no es que sea más complicado, más teórico, ¿no? Ir más al tema de la teórica, ¿no? ¿Qué significa el tema de la inercia? Cuando, por ejemplo, cuando usted analiza en el eje X, el sismo en el eje X, ¿ok? La rotación, sí, la rotación de las columnas en planta se dan alrededor del eje Y, ¿correcto? Es decir, yo tengo mi columna. Si yo analizo mi sismo en X, ¿ok? Si yo analizo acá nuevamente mi sismo en X, ¿correcto? La rotación es en Y. Esta columna rota alrededor de su eje Y. Y al revés, si yo analizo el sismo en Y, mi columna, ¿okay? Si el sismo es en Y, mi columna rota alrededor del eje X. Así. ¿Se entiende eso? Sí, ingeniero. Ok, entonces, ¿qué pasaría si en vez de una columna rectangular, como la que está por aquí, imagínense que yo tenga esta columna? Justo lo que usted estaba indicando, no sé, a ver, voy a así, una columna, por ejemplo, tipo L. Entonces, si usted tiene una columna así tipo L, ya sabe cómo tomar la inercia, ¿ok? Ya sabe cómo tomar la inercia. Si el análisis es en el eje X, esa columna va a rotar con respecto al eje Y. Y si el análisis es en el eje Y, la columna rota alrededor del eje X y por tanto el momento de inercia es con respecto al eje X. Ahora, es muy importante tener en cuenta lo siguiente, si la columna, por ejemplo, es, no sé, como ahí lo indiqué, imagínense que sea una columna tipo L, ¿ok? Las inercias se suelen tomar en el centro de gravedad de la sección. Imagínense que esté, bueno, obviamente esto es medio simétrico, su centro de gravedad más o menos estaría, no sé, por acá, no lo sé. Y entonces, la inercia se toma con respecto a esos ejes, ¿no? Entonces, si el análisis, voy a analizar el sismo en X, entonces esto rota con respecto al eje Y, pero que pasa por el centro de gravedad. Y si el análisis en el eje Y, esto rota con respecto al eje X, que pasa por el centro de gravedad. Y así se toman las inercias. Por supuesto que ahí ya tiene que tomar usted o calcular la inercia de una sección, ¿no? Tal como en su momento seguramente nos lo enseñaron en el curso de estática, ¿no? Centroides Sí. Ingeniero, de figuras planas, tomando Steiner, por ejemplo. teorema de Steiner, sí. Le hago una Dígame. pregunta. Imaginemos que esta columna en L, yo lo voy a hacer el análisis en el eje X, sismos en X. Ya, y la pregunta es, ¿el momento de inercia Ya. lo voy a calcular con respecto a X o a Y? Pero eso es lo que le acabo de comentar, pues. Si el análisis es en X, el momento de inercia se toma con respecto al eje Y. Y si el análisis, el sismo, usted va a hacer un análisis en el eje Y,
El momento de inercia lo toma con respecto al eje X. Lo que pasa es que esto es un poco confuso porque, claro, usted dice, ya, inercia en X, pero inercia en X no es que sea directa, o sea, no es que, y la inercia en X no es que uno esté haciendo un análisis en el eje X, no, la inercia en X digamos, se activa o se debe usar cuando usted hace un análisis en el eje Y. Eso es lo que quería Esa salir es de mi la. duda. Sino que uno dice, ya, y en X, ya. Entonces, lo que pasa es que uno se confunde, ¿no? Dice, ya, inercia en X, bacán, es porque yo, bueno, estoy haciendo mi análisis en el eje X, mi sismo en el eje X, no es así. Ay, Sí, ay, simplemente, ingeniero. bueno, la denominación es así, pues, ¿no? Obviamente, inercia en X está bien, la inercia la inercia en X significa que la sección rota alrededor del eje X. Por tanto, si la sección rota alrededor del eje X, quiere decir que, bueno, se está haciendo un análisis en el eje Y. Ya, ingeniería me dio a entender. Es decir, si a ¿Sí? mí me ¿Está bien eso? dijeran, es decir, si a mí me dijeran en esa columna en L, si me dijeran analizar los desplazamientos en Y, yo ahí voy a calcular el momento de inercia con respecto a X de esa columna. Efectivamente, así es. Y en la viga, ¿qué sucede? Bueno, principalmente eso lo piden más por pórtico, ¿no? En la viga no pasa nada, la viga siempre va a ser BH cubo sobre 12. Sea para X o sea para Y. Cualquiera, igual siempre, bueno, recuerda usted que la viga siempre tiene una sola posición, o sea, no es que si yo lo veo, no sé cómo explicarlo. Ingeniero, Eh, Dígame. disculpe, Miria, es otra pregunta que también me va a sacar ya de dudas como ya me sacó. Imaginemos que los ejes que No se están preocupe, no se preocupe. en el eje X, las vigas que están en el eje X, esas me dijeran a ver, ¿cómo le digo? Imaginemos que ese sistema que usted dibujó ahí, me dijeran analiza con respecto al eje X. Ya, Ya. Las ya, vigas que están paralelas al eje X, esas voy a analizar, diga. no, a ver, cuando uno hace un análisis, imagínense que esto sea no sé, aunque de un nivel suficiente. Si es que usted hace un análisis que es un análisis de un cálculo manual, por ejemplo, por lo general uno analiza pórticos, ¿no? Lo que analiza son principalmente los pórticos en el eje de análisis, ¿no? Si yo hago mi análisis en X, entonces si analizo en los pórticos solamente del eje X, nada más. Por ejemplo, este sería un pórtico y este sería otro pórtico. ¿Eso quiere decir que las columnas que están por aquí no funcionan? No. Para el análisis que yo voy a hacer, que es un análisis sencillo, un cálculo manual, no funciona. ¿Ok? No Ingeniero, intervienen en el análisis. Dígame. no sé si me hiciera el gran favor y enumérelo a las columnas. Por ejemplo, a la primera columna póngale un A al B y así le puedo ver, le puedo entender mejor para Ya, hacer mi vamos pregunta. a indicarlo, ¿ya? A ver, vamos a. Ya me a sacó de duda de no, la vamos a columna. indicarlo vamos a indicarlo por ejes mejor, ¿ya? Este es el eje A, el eje B, este es el eje 1, este es el eje 2. Y ahí Así. estaba acá, ingeniero. Entonces, por Imaginemos ejemplo, que a mí ¿no? me dicen analizar los sismos en dirección X. Yo Ajá. las vigas lo voy a calcular, las vigas que están AB o A2, en ese sentido. Solamente las que están en el eje 1 y en el eje 2. Recuerden que el eje 1 y el eje 2 son los ejes horizontales que están en el eje X. Las horizontales, digan. Así es. Por ejemplo, mire, vamos a darle acá, esto sí. Vamos a indicar que estas vigas B, primero las dimensiones, ¿ya? Voy a mover esto acá, ¿sí? Para que se entienda mejor. Ya, bueno, esto creo que se entendió, ¿no? De la columna en L, no sé. Sí, ingeniero, lo entendía muy bien, es cambiado. Si a mí me dicen analizar en X, yo voy a calcular el momento de inercia en Y. Y si a mí me dicen Así es. analizar el sismo en Y, voy a calcular el momento de inercia en X.
Es para las Así es. columnas. Ya de ahí. Así es. Entonces, fíjese. Ya, vamos a indicar que esto es el eje A, el eje B, el eje 1 y el eje 2. Ya está. Vamos a indicar asimismo que aquí tenemos, por ejemplo, ya, o sea, dimensiones directas a los ejes, ya, por ejemplo, 5 metros. Y por aquí, directamente vamos a indicar que tenemos 4 metros. Vamos a indicar que esta sección, esta es viga de 30 por 40 y las vigas son de 30 por 50 las que están por aquí. Sí, esta también, viga de 30 por 40, viga de 30 por 50. ¿Ok? Ya está. Entonces, si usted hace un análisis en el eje X, bueno, acá me olvidé, el eje XY. Si usted hace un análisis en el eje X, obviamente solamente va a tomar usted el pórtico del eje 1 y el pórtico del eje 2, nada más. Entonces el pórtico del eje 1 le corresponde a la viga de 30 por 50, y bueno, lo mismo para el pórtico del eje 2, la viga de 30 por 50. ¿Ok? Bueno, con sus respectivas columnas. ¿Ok? Y si hace un análisis en el eje Y, le corresponde las vigas. Pero primero, el eje le corresponde analizar los pórticos del eje A y B. ¿Por qué? Porque van en dirección del eje Y, del eje de análisis que usted quiere ahora mismo. ¿Y qué vigas le corresponde a esos pórticos? La viga de 30 por 40, por ejemplo. Así se calcula. Ya. Ingeniero, otra pregunta. El Sí. correcto análisis para las longitudes, por ejemplo, usted puso 4 metros desde la sección de la viga, perdón, de la columna hasta la otra columna. Si a mí me viniera Uh-huh. en los ejes, las distancias en los ejes de las columnas, yo lo voy a tomar la distancia de los ejes para las vigas, o lo voy a tomar solo la sección que señaló ahí, por ejemplo, 4 metros, que está solo para la viga. Lo que pasa es que ese realmente tampoco es que sea lo más importante, porque no es que va a variar mucho. ¿Ok? Sí. Pero se trata de tomar, lo que pasa es que en los, por ejemplo, hay algunos planos, ¿sí? O en general, en la mayoría de los planos, las columnas no están en los ejes, ¿no? O sea, usted tiene su plano, por ejemplo, usted tiene una columna así, y por acá tiene su viga, ¿no? Así, por acá la viga, en las caras exteriores, pues, ¿no? No es que usted tenga en el centro, así. Sí. No, salvo que sea una viga, que esté una viga digamos, por acá, o una columna por acá. Por ejemplo, si tengo una columna así, imaginemos, allá, acá sí puede ir una viga. Podría, no es que sea necesariamente así, pero podría ir una viga ahí, al centro de la columna, no hay ningún problema, ¿no? Pero en el perímetro, obviamente se trata de hacer esto, pues, ¿no? Si no se vería feo, pues, ¿no? Entonces, aquí usted pues hay dos opciones. Puedo tomar a los ejes de las vigas. Entonces, si fuese los ejes de la viga, si fuese por acá, vamos a indicar por acá que hay una columna así, por ejemplo. Vamos a borrar. Y ahí, por ejemplo, ¿no? Un caso bastante típico. Entonces, la pregunta sería, entonces, ¿cuál eje tomar? ¿No? Por ejemplo, si yo quiero la distancia de esos pórticos, perdón, de esta columna y de esta columna, ¿cómo lo tomaría? Uno podría decir, no, yo tomo de eje a eje de las columnas. ¿Ok? Incluso vamos a tomarlo más perjudicial todavía. Perjudicial, sino más atípico para poder hacer el ejemplo. Imagínense así. Bueno, por algún motivo esto está así. Igual, voy a colocar por acá. Ya, por algún motivo esto está así. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ¿no? Incluso, bueno, acá. Listo. Ya, ahí sí queda bien. Fíjese, ahí. ¿Cómo tomaríamos los ejes, ¿no?
Entonces, por ejemplo, para estas dos columnas que le acabo de comentar, para esta columna y para esta columna, ¿ok? Entonces yo puedo decir, ah, no, yo tomo la distancia, tomo de eje a eje de columnas. Y eso tomaría por acá, ¿no? Esto, ¿no? Una longitud 1. ¿Se entiende esto? Sí, ¿no? Sí, ingeniero, sí. Ok, pero otro puede decir, no, yo prefiero tomar los ejes de las vigas. Ah, ok, está más arriba. Ajá, está por acá también. Entonces diría, ah, mira, esta distancia, en el de 2. Hay muchas opciones para esto, ¿no? Ingeniero, Por, por lo general se trata más al eje de las columnas, pero igual, no es que varíe mucho tampoco eso en el cálculo. ingeniero, Dígame, disculpe, yo no puedo tomar solo lo que se ve en viga nada más, diga, no se puede tomar esa parte nomás. ¿cómo así? Por ejemplo, en la viga la viga del L1 frente, el paralelo al L1, hay 4 Ujú. cuadritos tiene esa viga, diga. Yo no puedo tomar esa distancia de 4 cuadritos nomás, imaginemos que sea un Ah, electrón. esto. Ahí está, esa distancia nomás no puedo tomar, No, ahí diga. sí no, pues no. No, 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 no. A eso se le llama luz libre. La luz libre, sí. A la distancia entre cara y cara de columna se le llama luz libre, que por lo general se suele usar un poquito más para dimensionar vigas. Aunque igual no es que, o sea, es igual parecido a la luz que está por acá, pues, ¿no? Pero sí, la luz libre definitivamente es más pequeña, pues, no más cortita. Ah, ya, eso no está permitido hacer en este caso de rigidez, diga. No es que, a ver, no es que no esté permitido, ¿ya? Porque en cálculo estructural todo está permitido siempre y cuando usted sustente bien sus cálculos, no hay ningún problema. Pero no es lo más común hacer el análisis solamente entre la cara y cara de la columna o llamada también la luz libre. No es lo más habitual. Lo más habitual es que se trate de trabajar con los ejes de las columnas. En L1, Por lo diga. general, el L1, bueno, por lo general. No es que sea algo que haya que cumplir sí o sí, nada que ver. Ya Ya, le ya. comenté acá que también se puede usar el L2. Sí, lo más común iba a dar en el plan también nos van a dar el L1. Y a otra preguntita que no me quedó tanto, le digo, ingeniero. Cuando yo voy a Sí, calcular el momento de las inercias de las vigas, ya sea en el eje X o en el eje Y, siempre va a ser con respecto a X, diga. con respecto a X, no, no, no. O sea, no es con respecto a X. La inercia de una viga, bueno, sería con respecto a sus ejes locales. No es al eje global que está usted por acá viendo. Las vigas ya no pertenecen a esos ejes X, Y. Ahí se pueden ver columnas nada más. En vigas ya no. En vigas simplemente es BHQ sobre 12, no hay otra opción. Y a ese solo esa es la única forma, sea para el análisis en X o sea para el análisis en Y, diga. Claro, siempre va a ser BH cubo sobre 12. El H en la viga nunca cambia. Ahora, digamos, lo interesante es que la viga, pues bueno, digamos, un elemento que siempre es peraltado, pues, ¿no? O sea, siempre va a estar así, digamos. Siempre está así, donde esto es B y esto es H, por tanto su inercia es BH cubo sobre 12, siempre va a estar así. ¿Ok? Ahora, si usted ve, ingeniero, yo he visto una viga que está así, por ejemplo, ¿no? Pues se puede dar una viga trapezoidal, por supuesto, se puede tener. En este caso, digamos, siendo más estrictos, entonces, la inercia de las vigas siempre es con respecto a ese eje horizontal, al supuesto eje horizontal, así. A X, diga. X entre comillas, porque ya no es X. ¿Por qué? Si la viga, bueno, Puede digamos, estar en para Y esta también, viga, pues. claro, puede estar en Y, pero no es que sea el eje, no es que sea estos ejes, ya no. Es un eje X sub 0, vamos a llamarlo, es un eje local, ya que le Sí. pertenece solamente a la viga. Ingeniero, mire, yo me Sí, está dando a entender con esa, y yo ya con el momento de inercia para una sección rectangular, en este caso, es para X, es B al cubo
sobre 12, B por H al cubo sobre 12. Esa es una sección rectangular. Y en el momento de inercia en X y el momento de inercia en Y es cambiado. El B al cubo por H sobre 12. Entonces yo Está siempre hablando, voy a... está hablando, Yo está siempre... hablando está hablando de vigas, ¿no? Sí, de la viga. Y entonces yo siempre Ok. voy a ignorar el otro momento de inercia y lo voy a aplicar solo esa formulita, diga, sea para el análisis en X y sea para el análisis en Y. Efectivamente, así es. Ya, ingeniero, ya con eso ya. Yo pensaba que si a mí me dicen el análisis en X, yo voy a cambiar del hacer el momento de inercia en la viga. Si me dicen el análisis en No, Y, no, yo voy a cambiar. no, la vigas es lo mismo siempre. Al hacer la suma de inercias, eso sí va a cambiar la distancia, diga la luz. Suma de inercias, ¿cómo así? La suma de las inercias en las vigas, pues sí. O Pucha, diciendo no lo entendí, ¿verdad? ¿Cómo? la suma de las inercias en las vigas para calcular la rigidez. Usted en un tutorial explicó, por ejemplo, que como eran las mismas, lo multiplicó 4 veces el momento de inercia entre la longitud, que es la rigidez. Ah, eso no, eso se llama rigidez relativa. La rigidez relativa, sí. La rigidez relativa de un elemento, ya sea una vía, una columna, lo que sea, siempre es su inercia entre su longitud. Ujú. Ah, ya, Siempre es ingeniero, así. ya me dio a entender. Casi Claro, entonces eso nomás. seguramente en algunos ejemplos, en algunos videos que he publicado, las vigas han sido las mismas, pues, ¿no? La misma longitud, la misma sección, por tanto, bueno, simplemente es 4, 5, el número de veces de la viga Sí, 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 por sí, su sí. inercia sobre él, pues, ¿no? Claro, siempre y cuando sea así. Ay, ingeniero, me sacó de las dudas porque esa duda es un error que yo tenía impuesto. Pues, como le digo, si yo me decían el análisis de las vigas en el eje X, voy a calcular en el eje X, aplicando el BH al cubo sobre 12. Y yo pensaba que si me dice el análisis de las vigas en Y, yo aplicaba el B al cubo por H sobre 12. Es un error, ya diga. Ah, claro. Y también si me dice el análisis en el eje X, yo voy a calcular el momento de inercia para la columna con respecto a Y. Y si me dice el análisis con Efectivamente. respecto a Y, yo voy a calcular el momento de inercia de la viga, perdón, de la columna con respecto a X. Ya, ingeniero, Entonces, esa gran duda no me, no me quedó tan claro. Diga, revisé el video, pero no tenía en claro lo que me explicó. Pues yo creo que con este ya puedo resolver cualquier inercia. Más que todo, sí, puedo encontrar. tiene que tener cuidado nada más con, bueno, con el tema de las sinergias, recuerde que se toma con respecto al centro de gravedad de la misma sección.